Bueno, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias al Museo del Romanticismo y a Corín por aceptar nuestra propuesta de ponencia. El Museo del Traje, a pesar de que quizás no sea tan conocido como la colección de indumentaria, tiene una colección de más de 26.000 fondos fotográficos. Pero claro, esto no quiere decir que sean 26.000 fotografías, puesto que muchas veces un número de inventario quizás sea un álbum de fotografías o un álbum de diapositivas con cientos o incluso 1.000 diapositivas. Es decir, que la colección de fotografía del Museo del Traje es una colección bastante grande. Pero, sin embargo, la fotografía ha estado muy ligada a lo que es la historia del museo. De hecho, está ligada desde sus orígenes que nos podemos remontar a la exposición del traje regional e histórico de 1925. Exposición en la que dentro de la propia guía del museo vemos cómo se menciona que hubo documentación gráfica de fotografía y acuarelas, destacando especialmente la presencia de 668 fotografías del Seminario Especial de Etnografía, Arte y Labores de la Escuela Superior de Magisterio. Aquí podemos ver dos fotografías de Antonio Pras y Rodríguez de Llano, que son fotografías de la propia exposición del traje regional e histórico, que nos sirven a modo de investigación y estudio de la historia del museo y de la exposición. También se cuentan en la colección del museo con fotografías de Bernacchi, por ejemplo. Aquí vemos un breve eje cronológico con la historia del museo, donde podemos ver cómo desde el propio inicio de esa historia del museo de 1925, la fotografía ha estado presente, no solo en lo que viene a ser la exposición del traje regional histórico, como decía, sino también en la creación del Museo del Pueblo Español, para la formación de para el cual, dentro de cuando se estaban intentando recopilar fondos para la formación de este museo, ya se adquirieron 217 copias en papel de Ortiz Echagüe. Algunas de las fotografías de Ortiz Echagüe participaron junto a piezas del Museo del Pueblo Español en esa exposición, en ese pabellón de la República de 1937 en París y, por ejemplo, ahora en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en una de las salas, en concreto la 205-9, dedicada a la Exposición Internacional del 37, Arquitectura, Arte y Propaganda, tenemos ahí expuestas dos fotografías en depósito del Museo del Traje. A lo largo también de la historia vemos cómo se han ido incorporando fotografías también de los trabajos de investigación de Luis de Hoyos o de Nieves de Hoyos, los cuales ingresaron en 1993 con el archivo Nieves de Hoyos en relación a la creación de ese Museo Nacional de Antropología. Y ya de cara a la creación en 2004 del Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, vemos también cómo se han ido realizando diferentes eventos y proyectos, como por ejemplo el certamen de fotografía sobre cultura popular que se realizó desde 2002 hasta 2014, y otros ingresos como el ingreso de fotografías del Palacio de Miramar en 2003, la compra del archivo de Pedro Rodríguez en 2009 o exposiciones temporales y proyectos como la exposición temporal que se hizo en 2018, Moda, el diseño español a través de la fotografía, ya centrada en fotografía de moda. En 2021 se nos presenta una nueva oportunidad para hacer una revisión de la fotografía en el Museo del Traje con la nueva exposición permanente, en la cual quisimos meter, como ahora veremos, la presencia de la fotografía. Y luego nuevos ingresos de 2022 de los que va a hablar Clara. ¿Qué quiere decir esto? Que la colección de fotografía del Museo del Traje tiene una gran amplitud tipológica, temática y de diferentes piezas. Vemos esas fotografías relacionadas con la historia del museo, fotografías de Lorén, que en el museo se cuenta con 348 fotografías o 426, dependiendo si ponemos, digamos, en Domus Laurenticia o Juan Laurent y Minier. Otros fotógrafos como Caulac, Alfonso Casiano, los hermanos de Bas, Jauser Jiménez, Tamer Ventosa, Gienes, ese archivo de Luis de Hoyos y de Nieves de Hoyos, que va a ser desde la historia de la propia familia de Hoyos o incluso trabajos relacionados con la investigación por ejemplo, de craneología, fotografías del archivo Pedro Rodríguez o fotografías de autores más contemporáneos, los cuales no podemos mostrar en una presentación, puesto que no tenemos los derechos de reproducción y de explotación, como comentará Clara un poquito más adelante. Bueno, y ya de cara a la fotografía en la propia exposición permanente del museo, vimos una oportunidad de valorar la fotografía como en pieza en sí misma, como decía también Carolina y Beatriz en sus ponencias.
La fotografía es una parte fundamental de esos procesos técnicos y la visualización de la imagen burguesa en el siglo XIX y también, como ha dicho Carolina, hija del romanticismo. Entonces, nosotros en el área de moda romántica quisimos dedicar 2 vitrinas a la fotografía. Una dedicada a ese gabinete fotográfico donde podemos ver la necesidad de la representación propia de la imagen y ligada a esa invención de la fotografía, cómo los retratos fotográficos van sustituyendo a los retratos pictóricos de la realeza, y vemos un retrato de Alfonso XII. También ese coleccionismo de fotografía, no solo fotografía de paisaje, de postales, sino de álbumes de fotografías en formato carte de visite o en formato de retrato de cabinet. Y también fotografía estereoscópica, que estuvo muy de moda en la época, como ya hemos visto en alguna de las ponencias. Entonces tenemos una cámara, unos negativos, unos positivos y un visor estereoscópico, donación de la Asociación de Amigos del Museo del Traje. A la izquierda vemos una vitrina dedicada a Lorén, en concreto a esa serie de fotografías de la boda de Alfonso XII con María de las Mercedes, donde de las diferentes diputaciones provinciales se enviaron paisanos con los trajes típicos de cada zona. Y bueno, otras vitrinas en las que también hay presencia de fotografía. Primeramente, en la primera vitrina del discurso ya hay una fotografía de la cual va a hablar Clara debido a los aspectos técnicos que queremos contar en esta vitrina. Y luego otras fotografías, como por ejemplo la de Vestir al cine, en la que a través de fotogramas del archivo de Pedro Rodríguez y de Cifesa vemos cómo la industria cinematográfica ya contó con diseñadores de moda para el diseño de sus vestuarios, tanto históricos como de actualidad, para conseguirlos que fueran más fidedignos. También tenemos alusión a la fotografía en otras vitrinas. Por ejemplo, en esta vitrina dedicada al progreso y las modas, vemos, aparte de un zótropo y una linterna mágica, 2 cámaras, una cámara de fuelle de 1900 de Volkswagen & Son y una Kodak de 1912 ya portátil. Otras vitrinas, la dedicada al turismo también con un turista con su cámara fotográfica, el ZAL de la vista, los ZALes, zonas de adaptación lumínica que contamos a lo largo del recorrido, pues han sido dedicados a diferentes sentidos. Este de la vista, pues tenemos también una cámara fotografía, y una cosa que compartimos con el Museo del Romanticismo, esos accesorios, esas pulseras de pelo o brazaletes de recuerdos que también cuentan con fotografías. Y bueno, doy paso a Clara, que va a hablar de aspectos más técnicos en cuanto a todo esto que he comentado. Dentro de los planteamientos iniciales, además de los propios discursos de los que queríamos hablar con las fotografías, hubo que hacer caso a 2 condicionantes muy importantes. El primero, la conservación preventiva, y el segundo, los derechos de autor y la difusión que pretendíamos hacer de la colección permanente. En cuanto a la conservación preventiva, en la selección de piezas se tomó una decisión. No se podían exponer, obviamente, las piezas con un carácter permanente, sino que se establecería un tiempo de exposición de los originales que iría desde la inauguración a finales de octubre hasta aproximadamente después de Navidad, para que tuvieran los originales esa oportunidad de estar durante todo el periodo navideño. Serían más o menos 2 meses y medio. Y a partir de ahí, ¿qué piezas de las que querríamos exponer podrían aguantar esos 2 meses y medio de exposición, que es el tiempo de una exposición temporal de fotografía al uso? Por ello planteamos una estrategia de rotación, que en un primer momento se decidieron 2 posibilidades: o bien la rotación con copias de exposición de las mismas piezas que se habían expuesto, o bien la rotación con otras piezas de la colección que pudieran sustituirlas. Por ejemplo, se proponía en la vitrina de Laurent cambiar las de la boda de Alfonso XII por otras similares, que son las de D'après Nature, que también hablan de trajes regionales o de trajes de distintas zonas de España. Hubo piezas que directamente tuvimos que descartar por completo, como fue este daguerrotipo que veis en la imagen, porque no podría aguantar esos 2 meses y medio de exposición. Además, en la vitrina 0, que se titula Enseñar y conservar, se pretende hacer una concienciación acerca de las particulares condiciones de las fotografías. De las particulares condiciones de fotografías y textiles a la hora de su exposición. Perdón. Para mostrar, porque siempre hay una queja recurrente de que hay muy poca iluminación en el museo. Entonces, nosotros propusimos esta imagen que yo la llamo la imagen fantasma del bebé Alfonso XIII,
en la que la imagen ha tenido todo tipo de daños. Tiene ataque biológico, tiene daños por humedad, tiene daños mecánicos, ha sido recortada. Prácticamente no se ve la imagen, ha estado expuesta durante probablemente décadas en el Palacio de Miramar y no se veía en absoluto. Y encontramos un grabado que se ha podido ver en otra imagen sacado a partir de esta fotografía que se conservó dentro de un libro, tiene prácticamente la misma cronología y se ve perfectamente cómo debió ser esa fotografía en origen y qué rostro y qué aspecto tenía ahí. Había unos encajes y se veía perfectamente detallado. Que esa fotografía nos la ha cedido el Museo Cerralbo. Pasamos a soluciones y problemas de conservación preventiva en la exposición permanente. La primera ventaja es que, como íbamos a exponer todo en vitrinas, no íbamos a tener que enmarcar, lo cual era un gasto menos. Por otro lado, la mayor parte de las vitrinas están iluminadas con iluminación LED, que nos sorprendió el bajísimo nivel de iluminación que propone. Creo que eran como 7 a 10 luxes. Cuando yo miré el luxómetro no daba crédito. También estos LEDs, en el caso de las dos vitrinas verticales del estudio fotográfico y la de Laurent, son orientables, lo cual fue una ventaja porque se nos creó un efecto lupa con el visor estereoscópico, que casi quemamos una de las fotografías estereoscópicas porque uno de los puntos caía perfectamente sobre la fotografía. Tuvimos que reorganizar un poco la vitrina. También la humedad y temperatura son las generales de las vitrinas de la sala, lo cual nos provocó algunos pequeños problemas de alabeamiento de las fotografías, especialmente de las de Cifesa, porque siempre se habían mantenido de la misma manera en unas fundas de Millar que parecía que estaban perfectamente planas, pero en cuanto las sacamos y empezaron a coger la humedad del espacio, se alabearon y tiraban y se levantaban incluso de sus soportes de cartón. Los montajes se hicieron sobre cartón conservación con esquineras, tanto como base de protección para que no tocaran los soportes museológicos, como también para que pudieran mantener una posición vertical en esta vitrina del gabinete fotográfico. Para esa posición vertical se colocaron gotas de silicona, de estas que son como pequeñas pegatinas, para evitar que se resbalasen. En cuanto a las copias de exposición, se realizaron digitalizaciones de alta calidad y, por un lado, vamos a ver copias de rotación, es decir, esas copias para enseñar esa misma fotografía a los 2 meses y medio, que tendrían que ser de aspecto similar en tamaño, en color y en montaje para que el aspecto general de la vitrina fuera el mismo, pero tendríamos un bajo presupuesto y, por lo tanto, se realizarían en una reprografía más o menos normal, en este caso, pues en la Facultad de Arquitectura. También se cambiarían las cartelas para que indicase claramente que aquello eran copias de exposición. Por otro lado, también son copias de exposición los fondos de vitrina que hubo que editar desde las fotografías que nosotros llamamos originales, como esta vitrina con un escaparate del Corte Inglés, o también otras piezas que se tuvieron que descartar porque no se podía hacer un fondo de vitrina con ellas, como queríamos exponer diapositivas de Pedro Rodríguez, pero no se pudo conseguir esa imagen tan grande como para cubrir el espacio de un fondo de vitrina. En cuanto al tema de los derechos de autor, tenemos en cuenta que íbamos a hacer una exposición y a la vez una puesta a disposición online a través de la visita virtual. Y queríamos evitar, en todo caso, los gastos recurrentes anuales de pagos de derechos de autor a VEGAP y a otras entidades de gestión. Entonces, lo principal que utilizamos son piezas en dominio público, por eso nuestras 2 principales vitrinas de fotografía van a ser del siglo XIX. Por otro lado, las meras fotografías, una vez superado el tiempo de protección de las mismas, de esos 25 años, como pudimos considerar las piezas del archivo, estas piezas de las películas con las imágenes de Pedro Rodríguez o del archivo de Cifesa, porque eran simplemente fotografías que se habían realizado durante el rodaje y que no tenían un interés, digamos, de autor o artístico. Por otro lado, en esas colecciones que sí que están sujetas a derechos de autor, tenemos que tener en cuenta que muchas de ellas no las hemos
adquirido con derechos de autor, bien porque el donante o el vendedor que nos las ha ofrecido no los tiene, como por ejemplo todas esas novias que nos han regalado, nos han donado sus trajes de novia y nos han donado con ellas las fotografías originales de ellas vestidas de novia por Gienes o por Amer Ventosa o por otros grandes retratistas, de los que no tenemos esos derechos, porque ellas no tienen esos derechos. Por otro lado, otras fotografías que nos han vendido sus autores, pero que no se incluye los derechos en la oferta, como es el caso, por ejemplo, ya hablábamos de Ortiz Echagüe, cuyos derechos están en la Universidad de Navarra. También el caso de Ukalele, aunque en este caso se considera que la adquisición de fotografía a los propios autores genera, por un museo, genera en sí mismo un derecho a exponerlo en la propia sede. Ya no a publicarlo o a ponerlo online o a utilizarlo de otras maneras o a hacer reproducciones, pero si tú compras un objeto para un museo cuyo fin es principalmente la exposición, se sobreentiende que lo vas a exponer, y por ello sí que podemos tener expuesto en sala ese gigante panel de Ukalele que ahora mismo hemos retirado para la exposición de Alvarado, pero volverá próximamente. En cuanto a... Estamos intentando que cuando se compran nuevas colecciones de fotografía se incluyan una autorización gratuita para todos los usos de forma permanente. La difusión de la exposición permanente provocó o nos instó a una investigación y a una revisión catalográfica profunda de todas las piezas que queríamos exponer. En primer lugar, porque queríamos que todas estuvieran volcadas en Ceres con esta nueva revisión de la información, y por otro lado, para poder incluirlo en la visita virtual. La visita virtual es una página web diferente de la del Museo del Traje, se llama Museo del Traje Virtual. Para ello se hizo una enorme campaña fotográfica de las piezas generales de la exposición, que también consideramos el archivo fotográfico como parte de la colección de fotografía. Por otro lado, nos permitía ampliar los textos, tanto lo que llamábamos los textos generales, los textos de vitrina, que en nuestro caso era un texto muy, muy breve por el pequeño espacio que hay en la vitrina, podríamos poner mucha más información. Y podríamos incluir un texto para cada pieza, como podéis ver ahí en una de las fotografías de Laurent. También podríamos añadir, aunque en este caso no se hizo, piezas no expuestas, porque se consideró que llegaba a dar confusión con las piezas que sí se exponían en la vitrina. Por otro lado, en otras partes de la visita virtual, que os invito a que podáis revisar, tiene distintos elementos, como por ejemplo los clásicos de la colección, en la que se muestran unas fotografías que tenemos rotatorias de las piezas, se puede ver el mismo modelo, se le va dando la vuelta y se puede ver por todas en 360 grados. También incluimos la fotografía en partes como el glosario, con este término albúmina, en modelos del mes, o en la parte de bibliografía con el catálogo de Laurent. Se pretende también hacer algún modelo del mes que tenga que verse sobre fotografía, especialmente para esas piezas que no aguantan esos 3 meses de exposición, ya que es solo un mes. Y también se ha incluido la fotografía, la temática de la fotografía en talleres infantiles, visitas, etc. Finalmente, queremos hacer una pequeña alusión al incremento de colecciones del museo. Las piezas del museo llegan por donación, por compra o por producción propia. Intentamos que sean las piezas originales, ya sean en papel o digital, frente a digitalizaciones o copias no realizadas por los propios artistas. Tenemos una problemática con los archivos, ya que intentamos que haya una importancia, o sea, son muy importantes para el trabajo y para el estudio del museo, pero luego no se pueden exponer. Y luego, bueno, ahí están nuestras líneas principales de incremento de colecciones: la historia de la fotografía por sus técnicas, sus autores, etcétera, la historia de la indumentaria, la temática antropológica, las fotografías de las propias piezas, o la última gran colección, la fotografía de moda, con 2 grandes adquisiciones: el archivo de Jaime Villalba, principalmente de fotografías de pasarela, o los más de 50 años de carrera profesional de José Manuel Ferrater, que es uno de los más importantes fotógrafos de moda a nivel nacional o internacional, y que acaba de recaer esta semana en nuestro museo y ya empieza a tener sus números de inventario, aproximadamente 200.000 nuevas fotografías.
pretendemos poder incluir algunas de ellas próximamente en la exposición permanente a partir de los años 70. Muchas gracias. Intentaremos ampliar esta información en el artículo.